con ella los siguientes minutos. La ponemos en pantalla. ¿Cómo está, Gabriela? Gracias por aceptar a conversar con Ecuador en directo. Bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en días donde no dejamos de sorprendernos, donde la indignación crece cada vez más y donde se evidencia que la democracia ha sido absolutamente irrumpida, violentada, violada, y eso yo creo que nos trae ahora un debate social mucho más profundo que va mucho más allá de la clase política. Ya es una afectación directa al derecho a elegir del pueblo ecuatoriano. Gabriela, ¿cómo tomar todo lo que están haciendo en estos momentos? Primero proscribieron RC5 en marzo, luego fueron por reto, ahora amigo. ¿Qué más se puede venir para el país? No, ahora se puede esperar todo realmente, porque lo hemos dicho, mientras el país y las familias ecuatorianas están viviendo una fuerte crisis de inseguridad, de salud, de educación energética, es decir, estamos realmente al borde del abismo. El gobierno se empeña en quitar de papeleta las opciones que puedan transformar esa realidad. Y nosotros lo hemos dicho, sabemos que nuestro trabajo profundo es en la organización político-territorial. Las elecciones son una vía para cambiar la correlación de fuerzas en el país. Y en estas elecciones que son de gobiernos locales, donde además muchas autoridades están encarceladas, judicializadas, amenazadas, también hay una ruptura de esa garantía jurídica y garantía electoral que debería haber en estos momentos que el país está viviendo. Entonces, lo que hicieron ahora con Amigo es exactamente un copiar-pegar de lo que hicieron con la Revolución Ciudadana, una supuesta investigación de carácter reservado, y lo pongo así absolutamente claro, porque hasta ahora, en el caso de la Revolución Ciudadana, no hemos sido notificados de estar inmersos en un proceso de investigación y no sabemos qué es lo que realmente se está investigando. Ahora pasa lo mismo con Amigo. Se suspende, bajo solicitud del fiscal, un juez del Tribunal Contencioso Electoral, también con una investigación de carácter reservado en el que solamente sabemos que es por lavado de activos. Es decir, no hay ninguna explicación, no hay derecho a la defensa, simplemente se suspenden organizaciones políticas, y nosotros lo habíamos dicho, incluso cuando he estado con ustedes en espacios de entrevista lo decía, me da miedo decir con qué organización vamos porque la van a suspender, y el momento en el que se hace público con qué organización participamos se suspende, dicho y hecho. Entonces ahora, digamos que también hemos logrado registrar otro tipo de alianzas, muchas de nuestras candidaturas van a seguir participando en estas elecciones locales, muchas otras por supuesto quedan fuera de la contienda, lo cual es no solamente injusto, sino ilegal, pero en ese sentido da temor, y todas las organizaciones políticas están atemorizadas, porque se suponía que ya en pleno calendario electoral no se pueden suspender ni cancelar organizaciones políticas, sin embargo no les importa, y ha sido cancelada una nueva organización política en este país. ¿Cuándo notificó el fiscal al Tribunal Contencioso Electoral? ¿El jueves? El viernes, fue de trámite flash. Fue realmente un trámite en menos de 48 horas entre la orden del fiscal. Sí, o sea, entre la orden del fiscal y la suspensión al movimiento Amigo fue menos de 48 horas. Pero, buenos días, doctora Rivadeneira. Carla Aro le saluda. Pero tienen 3 días todavía, ¿verdad? El tribunal para poner una resolución en firme. ¿Ustedes qué esperan de esta resolución? El tribunal, más bien el Tribunal Contencioso ya puso versión en firme. Lo que se está esperando es que el Consejo Nacional Electoral lo ponga en firme. Es decir, el día de hoy se vence el plazo, tendrán que sesionar el pleno del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, el día sábado, de manera inmediata, los abogados de la organización política aliada pusieron también una recausa al juez. Sin embargo, bueno, sabemos que estos son guiones ya conocidos, ¿no? Uno tiene que agotar todas las instancias legales, procedimentales, institucionales, pero sabemos que aquí no es cuestión de legalidad, es definitivamente un tema de una decisión política y una orden política del presidente Daniel Noboa de no tener a sus contendores en papeleta. Y esto va más allá de la Revolución Ciudadana, porque ya están afectando los derechos de otras organizaciones políticas y amenazando su derecho a participación. Ahora vamos a ver qué se inventan cuando se enteren y cuando vean que los cuadros de la Revolución Ciudadana van a estar por otros partidos y por otras alianzas. Vamos a ver con qué salen, aunque parece, insisto, que quieren que nos naturalicemos en esta serie de injusticias cuando realmente lo que tenemos es que cada vez que denunciarlo con más fuerza. La militancia confía en el trabajo de Gabriela Rivadeneira, y confía en el trabajo de Gabriela Rivadeneira porque desde el día 1 dijo, pese a todo, sí vamos a estar en las papeletas. Y hay que también, querida Gabriela, comprender el sentimiento de la militancia, ¿no? Una militancia que se siente débil frente a este régimen totalitario, frente a esta dictadura como es la que nosotros catalogamos ya en señal abierta y como periodistas.
Pero ¿cuál sería el mensaje a la militancia en estos momentos? ¿Por qué? Porque siempre van a haber voces distractoras que van a querer aglutinar a esa militancia que en estos momentos se siente, digamos que, desolada de no saber qué va a pasar con la Revolución Ciudadana. Y el gobierno es muy hábil en eso, muy hábil en dividir. No, y en ese sentido, primero mi reconocimiento profundo a la militancia. Es una militancia tan leal, una militancia que sabe que no podemos bajar los brazos, que no podemos bajar la guardia, y es una militancia que ha permitido que a nivel de todo el país sigamos presentes y vigentes. Ahora mismo, en la tarde, en muchos lugares se están convocando ciudadanía, militancia, los plantones pacíficos en el Consejo Nacional Electoral, en las delegaciones provinciales. Yo quiero agradecer, y agradecer también a la dirigencia. Este no es un trabajo en solitario. Quienes me conocen saben que yo jamás trabajo sola, y no pero sola, esto sería imposible. Es el trabajo de toda una dirigencia, de un buró político nacional, de dirigencias provinciales. Después de recibir la notificación de que se suspendía Amigo, de manera inmediata todas las dirigencias provinciales volvieron a tener cuartos de guerra, buros provinciales, cercanía con otras organizaciones políticas para buscar las alternativas para seguir participando. Se registraron, todo el día sábado estuvimos en el tema del proceso de registro de alianzas con otras organizaciones políticas. Ahí también un agradecimiento a las organizaciones políticas que cuando se enteraron de la suspensión de Amigo nos llamaron, nos contactaron y se pusieron a disposición, porque, insisto, esto ya es una muestra en la que si no nos unimos todas las fuerzas políticas, cualquiera menos ADN, no vamos a poder salir adelante. Así que sí, este es trabajo en colectivo, y lo que vamos a lograr, y las candidaturas que logren registrarse, inscribirse, va a ser realmente un triunfo colectivo y un triunfo de una organización que está más viva que nunca. Y eso es lo que les da miedo, que a pesar de que nos judicializan, que tenemos exiliados, presos políticos, de que seguimos amenazados, es una organización que sigue viva y dando lucha, porque no es la pertenencia de la Revolución Ciudadana, ni de Gabriela, ni de Rafael, es la necesidad de un pueblo ecuatoriano de tener una alternativa real en la papeleta. Yo cuando digo que realmente estamos preocupados, y la semana anterior, mientras suspendían Amigo, pasaban unas imágenes en redes sociales y en los medios de comunicación de niños y niñas en una escuela de San Lorenzo, en Esmeraldas, aterrorizados abajo de sus pupitres, escuchando una balacera en su instancia educativa. Eso es lo que estamos viviendo, y si eso no nos sacude, si eso no nos duele, entonces ya no sé qué podemos hacer. Pero hay mucha gente que realmente está organizándose, además porque el CNE cometió otro error garrafal y otra violación del derecho de participación, que es negar los formularios para la revocatoria. Están haciendo que la indignación crezca. Yo digo, a estas alturas del camino, el peor enemigo de Daniel Noboa es Daniel Noboa, porque lo que está haciendo es justamente que la indignación del pueblo empiece a organizarse y a manifestarse también. Y eso es un derecho constitucional, y evidencia que en el Ecuador definitivamente no tenemos esperanza si seguimos con un junior jugando a presidente desde Carondelet. Hay que construir nuevas alternativas, y eso hay que hacerlo entre todas y todos. Hasta el 18 de agosto se pueden inscribir los candidatos, ¿no? Porque hay ese proceso de que puedes renunciar a tu precandidatura para suplir esos nombres. Ustedes van a hacer ese trabajo silencioso, tengo que decirlo así, ¿no? Porque lamentablemente por las circunstancias que se están dando, van a hacer ese trabajo silencioso y lo anunciarán en el último momento. Bueno, ni siquiera en el último, ya hemos empezado a hacer una serie de estrategias con nuestras compañeras y compañeros candidatos, porque además hay la alerta, no solo conformes con haber suspendido Amigo, hay la alerta de que quisieran suspender las candidaturas que se presentaron en primarias con Amigo. O sea, cada vez se inventan otras cosas, porque lo que no quieren es que estemos en papeleta. Sin embargo, vamos a seguir defendiendo el debido proceso, y vamos a seguir exigiendo que el derecho de ser elegido de muchos de nuestros compañeros y compañeras se exprese en este proceso electoral. Así que estamos empeñados en varias estrategias. Hemos levantado también cercanía con organismos internacionales. El sábado, casi de manera inmediata, también tuvimos una reunión con delegados de la OEA. Es decir, esto no para, y ya lo hemos vivido tantos años que sabemos prácticamente que esto tiene que difundirse no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y a nivel nacional, porque además el tiempo de periodo de campaña es muy cortito. Recordemos que la campaña electoral son apenas 15 días, de tal manera que si hasta el momento habíamos logrado posesionar que la ARC era la 16, ahora ya tendremos que posesionar un tema de nivel local, porque en algunas localidades iremos con la 17, en otras con la 18,
en otras con la 6, en otras con la 3, es decir, hay una multiplicidad de organizaciones políticas con las que vamos a participar que tendrá que hacer que nuestras estrategias de comunicación sean aún más tenaces de los que han tenido que hacer hasta ahora para poder posicionar en qué número y en qué espacio de la papeleta van a encontrar a las y los candidatos de la Revolución Ciudadana. Hemos visto asambleístas de gobierno, como el caso del señor Javier Ordóñez, que ha hecho un video insultando al expresidente Rafael Correa y un poco más festejando lo que han hecho en contra de la RC. ¿Qué van a hacer ustedes como parte del Buró Político de la Revolución Ciudadana, Presidenta, respecto a estos videos que hacen? Lastimosamente, el discurso de odio que quieren también imponer es parte de la construcción del estado de terror. Lo que tenemos que comprender es que esto no es casual ni es fortuito. Mientras el gobierno implemente una política securitista en la que la gente tiene terror, eso sirve como caldo de cultivo justamente para implementar las dictaduras y los autoritarismos más fuertes. Eso es lo que tenemos que combatir. No es solamente el discurso o un mensaje de un tipo que se para al frente de su teléfono y graba cualquier sandez. Es realmente la instalación de este discurso de odio para seguir fragmentando a la sociedad. Y nosotros lo hemos dicho, de nuestro lado, lo único que tendrán es la construcción de caminos y de vías de la esperanza, porque sabemos que la sociedad y las familias ecuatorianas están rotas. La migración nos rompe, las crisis económicas nos rompe, hay un tema de crudeza en el tratamiento de la niñez y la adolescencia. Es increíble, yo como digo, hemos llegado al punto en el que en este país cada 18 horas muere una mujer, cada 14 horas está muriendo un niño, niña o adolescente y cada hora muere un ecuatoriano y ecuatoriana. Eso es lo que quieren seguir instaurando, porque ahí entonces todo vale. Y el pueblo entonces quiere más mano dura. Y no, la mano dura no llega con las armas en la mano. La mano dura, y si queremos realmente un cambio radical, la mano dura tiene que llegar con política pública, con justicia. No puede seguirse tratando así a la población ecuatoriana como si fuéramos simplemente un saco de seres impensantes que no sentimos, que no vemos. Realmente está pasando cosas al interior del pueblo. En las bases del pueblo están pasando cosas. Y eso es a lo que también se aboca el propio gobierno y la mediocridad de gabinete que tiene, porque no tengo otra palabra para describir a un gabinete que ha sido no solamente que me importista, sino mediocre frente al pueblo ecuatoriano, de tal manera que esto debe tener un alto. Entonces, en ese sentido, nuestra lucha va a estar siempre direccionada a la organización de base barrial, comunitaria y a la construcción de esperanza. Hoy más que nunca, y pragmáticamente lo decimos, frente al odio solo el amor, frente al odio solamente la posibilidad de volver a abrazarnos como sociedad y saber que hay construcción, que hay una vía de esperanza y una vía posible el día de mañana. Es decir, no podemos bajar la guardia ni los brazos ni creer que todo está perdido. El momento en el que la sociedad entera crea que todo está perdido, ya no habrá nada más que hacer. Y eso es lo que tenemos que mantener viva, la llama de la esperanza y la llama de saber que el día de mañana hay un futuro mejor para nuestros hijos, hijas y futuras generaciones. Por eso luchamos y por eso nos organizamos, y el periodo electoral es una parte de eso. Al día siguiente de las elecciones tendremos que continuar en la lucha por la disputa del país, porque no hay otra forma, no hay cómo hacer las cosas si no es luchando y trabajando de la mano con nuestra gente. Bueno, ese mensaje de odio que hablaba viene desde el gobierno, porque yo he visto que las cuentas troles o las granjas de troles que vienen desde el gobierno se activaron el día viernes, apenas salió esta decisión del juez Juan Patricio Maldonado, que suspende al movimiento amigo. Enseguida se activaron y siguen activas, siguen insultando a la Revolución Ciudadana, a sus dirigentes, acusándolos de narcodictadores, bueno, en fin, de todo. Ese es el relato que hay en este momento, o el debate que hay en medio de las redes. Y no solamente es a la dirigencia de la Revolución Ciudadana. Miren, ustedes lo viven desde el periodismo y la comunicación. ¿Cuántos periodistas y comunicadores sufren lo mismo todo el tiempo? Y esto se evidencia cada vez más. En este país hay más de 300 dirigentes sociales judicializados. Y cada vez que alguien levanta la voz, no solamente salen los trolls del gobierno en redes sociales a aniquilar, sino además socialmente empieza a haber esta suerte de envalentonamiento de gente odiadora, de gente que no le importa el otro. Y eso es grave, porque eso es un síntoma de una sociedad que realmente está perdiendo todo tipo de principio. Y el principio
del ser humano, el principio humanista, es algo que no podemos dejar de un lado. Pero insisto, esto, por supuesto, hay cosas que se les pasa la mano y obviamente tiene que ser también observadas por los órganos de justicia. Hemos puesto varias denuncias, nuestra bancada y nuestros asambleístas han sido una pieza clave y fundamental en esto. Se han puesto varias denuncias en contra de varias personas que hacen del discurso de odio una práctica política en este país. Yo misma he tenido que emprender un par de denuncias y procesos judiciales en contra de personas que realmente ya atentan contra la vida. Una cosa es criticar y cuestionar o hacer chistes del mal calibre en redes sociales y otra cosa es amenazar la vida. Y cuando esto ya pasa a ese nivel, pues por supuesto tenemos que dejar constancia de que son cosas que no son normales y que tienen que ser denunciadas. Así que el trabajo que lo hacemos ahora desde la política, como lo hacen los periodistas y los comunicadores y como lo hacen los líderes sociales, los defensores de derechos humanos, hoy se ve cada vez más amenazado. Por eso es que decimos, estamos en un momento de dictadura, cualquiera menos ADN, porque la ADN es el que está perpetuando una dictadura y un autoritarismo que se le está yendo de las manos al propio gobierno y eso es peligrosísimo para la sociedad en general. Así que las consignas son absolutamente claras, cualquiera menos ADN y todo menos la dictadura. Y en ese sentido vamos a seguirnos uniendo y juntando con otras fuerzas y organizaciones políticas porque comprendimos además que esto ya no es solo contra la RC. Tal vez los primeros 7 años la gente que se convenció que era por la RC y como la RC pues éramos correístas y por lo tanto nos merecíamos lo que nos pasaba, ¿no? Ahora se dan cuenta que realmente ya no es solamente contra la RC, es un tema del gobierno de Daniel Noboa de no competir con el opositor y de poner en papeleta solamente aquellos que creen ellos frágiles para vencer en papeleta. Y eso es lo que no podemos permitir. Y creo que muchas fuerzas políticas lo han comprendido y lo han entendido así en estos días. Y yo por eso quiero valorar mucho la madurez política de muchas de esas fuerzas políticas. Y sí, tendremos que hacer, en este caso, algunas excepciones con organizaciones políticas con las que no hemos coincidido ni en el gobierno ni ahora en la oposición, pero que ahora se convierte en vehículo para poder llegar con nuestros cuadros a este proceso. Y se han puesto electoral. a la orden. Por supuesto, así que antes de la inscripción, ahorita como yo digo y les he dicho a mis compañeros en territorio, el reto que tenemos es sobrevivir hasta el 2 de agosto que empieza el proceso de inscripción. Una vez inscritos nuestros candidatos y candidatas, ya nos daremos cuenta cómo realmente se abrió el abanico electoral, político y partidario para defender la democracia. Gabriela, bueno, ahora que suspenden a la RC, prácticamente es una eliminación porque no tendrán votos en la próxima contienda electoral y el próximo año seguramente dirán hay que sacarla de la papeleta o de la próxima papeleta. O la suspenderán totalmente, ¿no? Sí, totalmente. Y eso va a pasar con la RC y con Amigo ahora. Porque y gracias muchos por esa dicen, pregunta. solo están suspendidos, dicen, solo están suspendidos. No sí, sabemos voy cuál a es el explicar propósito. eso justamente, y gracias por la pregunta, porque muchos dicen, es que en el gobierno de Rafael Correa también se suspendieron partidos, no se cancelaron. Y ahí hay una gran diferencia, y valga la pregunta para aclararla. Primero, la normativa electoral es absolutamente clara. Si después de elecciones contiguas una organización política no consigue un porcentaje mínimo de votación, desaparece del registro por falta de porcentaje. Eso fue lo que pasó con 3 organizaciones políticas en el periodo de la Revolución Ciudadana por mandato del órgano electoral, pero no fue de manera inmediata, es decir, había la llamada tarjeta amarilla, luego había otra elección, luego se daba otra oportunidad para que cumplan el porcentaje, y si ya no cumplían porcentaje, obviamente procedían a perder el casillero. Ahora pasa todo lo contrario, no es que es un porcentaje, la Revolución Ciudadana es la fuerza política más grande de este país, no es por falta de porcentaje, es justamente por miedo al gran porcentaje que tienen las fuerzas políticas que ahora están siendo anuladas. Pero además, después de este proceso electoral, el órgano electoral tendrá que cancelar otras organizaciones políticas por no cumplir con el 4 o el 5% mínimo que se necesita para poder sobrevivir como organización política. Estamos hablando de 2 procedimientos absolutamente diferentes, el uno legal y el otro absolutamente ilegal y manipulado para proscribir y suspender organizaciones políticas. Y este es el caso de la Revolución Ciudadana y ahora de Amigo, es decir, como no vamos a poder participar en este proceso electoral, no vamos a tener porcentaje de votación. Antes la norma sacaba tarjeta amarilla y te daba un periodo más de elección, ahora la reforma de la norma hace que este trámite sea inmediato, de tal manera que el no tener porcentaje de participación electoral se procede a la suspensión o a la cancelación. Eso es lo que vamos a vivir el día después del proceso electoral. ¿Usted cree que todavía haya posibilidad de revertir esa decisión del TC?
Lastimosamente, después de todo lo que hemos vivido, yo diría que tendría confianza institucional. El problema es que han demostrado que las instituciones están totalmente cooptadas bajo las órdenes de Daniel Noboa, y bajo esa consigna, pues yo no tengo, o sea, no confío en esos organismos, no confío en los jueces, no confío además porque son jueces del Tribunal Contencioso Electoral y vocales del Consejo Nacional Electoral que van 8 años atornillados a sus curules, y eso también es una afrenta a la democracia. Es decir, estamos frente a un proceso fraudulento por donde se ve autoridades sin legitimidad que nadie les ha elegido para estar en esas atribuciones, pero además irrumpiendo procedimientos y la propia normativa. Entonces no hay estabilidad jurídica para la participación y por lo tanto no hay garantías políticas en este país. Lo que hacemos es buscar las herramientas y las vías para sobrevivir y salir adelante hasta poder cambiar el rumbo de este país, que es el objetivo fundamental. No queremos solamente ganar una concejalía, una alcaldía, una prefectura. Lo que necesitamos es cambiar la correlación de fuerzas en este país y devolverle el gobierno al pueblo, y devolver la política pública al pueblo, y volverle la esperanza al pueblo. Y eso no lo vamos a lograr con un gobierno de oligarcas, de un gobierno que se está repartiendo y vendiendo a precio de gallina enferma el patrimonio del pueblo ecuatoriano. Y eso no nos vamos a cansar de denunciarlo. El atraco de Progen es solamente una punta de algo mucho más grande, de todos unos negociados y una corruptela que sale desde Carondelet y donde además debe haber responsabilidad política. Progen ha sido para nosotros la muestra más clara y visible de todo lo que está pasando en el gobierno, y que ahí el gobierno lo que hace es el típico chiste, no gritar, sigan al corrupto, mientras el corrupto se sigue robando la patria y mientras las instituciones siguen cooptadas para anular, proscribir, encarcelar y judicializar a la oposición política en este país. Así que eso no nos vamos a cansar de denunciar, y por eso yo siempre les agradezco a ustedes este espacio y la comunicación que hacen, porque no es sencillo, porque también han tenido amenazas y porque en este mundo de las amenazas y de la persecución, lo único que podemos es seguir defendiéndonos en colectivo y en conjunto. Y lo que ustedes hacen, como tantas otras plataformas digitales y medios de comunicación, también lo hacemos en gran parte de la dirigencia. Protegernos en colectivo, porque sabemos que todos estamos bajo ataque, bajo amenaza, y que esto no va a parar si es que entre todas y todos no logramos cambiar el timón de este país. No Gabriela, es solamente cambiar el rostro, sino cambiar el modelo. Y eso es lo que queremos proponerle al país. Gabriela, la RC ha presentado o va a presentar denuncia de todo lo que ha pasado ante la OEA o ante otros organismos internacionales. Lo hemos hecho. Recordemos que hace un par de meses una delegación nuestra encabezada por asambleístas fueron a Washington, estuvieron en la OEA, fueron recibidos ahí, fueron recibidos en Naciones Unidas, fueron recibidos en la CIDH, han sido recibidos también en el Senado, en el Parlamento. También tuvimos otra delegación hacia la Unión Europea. Este fin de semana hemos tomado contacto nuevamente con la OEA. Hay una preocupación grave por lo que se está viviendo en el Ecuador. Digo, lastimosamente el mundo está tan atravesado por guerras, genocidios y violaciones de derechos humanos que lo de Ecuador a veces parecería periférico, pero crean que también hay autoridades y organismos que están con los ojos en el Ecuador, y que eso también rompe esta imagen que quiere hacer el gobierno, ¿no? Como que afuera fue fuerte, como que tiene el apoyo de gobiernos extranjeros, y la verdad es que hay toda una visibilización de que en Ecuador lo que tenemos es un autócrata más no un presidente, ¿no? Lo que tenemos es un junior que no sabe cómo manejar la política pública y la cosa pública, y se dedica prácticamente a ser ministro de turismo. Ha pasado más tiempo fuera del país que dentro de él, y eso es una muestra clara también que nos sirve para a nivel internacional visibilizar el nivel político en el que estamos en el Ecuador. Ya en la recta final, el fin de semana tuvieron que desafiliarse muchos candidatos del movimiento Amigo para poder ir por otra contienda, otro movimiento político, ¿verdad? Sí, prácticamente lo que el procedimiento establece, ¿no? La renuncia de la organización política para poder participar en otra. Tenemos, insisto, al inicio lo decía, tenemos alertas de que incluso podrían ir a descalificar ese tipo de a descalificar a quienes participaron en las primarias por Amigo. Eso sería ya una raya demasiado fina realmente en el tema de la operación política del gobierno, pero ya nos damos cuenta de que todo es posible. Ante esto, lo que hemos llamado a nuestras provinciales y a nuestra militancia es estar alertas, atentos, y ahora a continuar en diálogos políticos en todo el territorio ecuatoriano para tratar de salvar lo que más se puede y participar en los mayores espacios que podamos, sabiendo que ya llegamos realmente afectados por esta inestabilidad y esta crisis política que estamos viviendo también en el Ecuador.
Gabriela, una última pregunta y quiero irme más a un tema personal. Estuviste fuera mucho tiempo por el tema de la persecución política y yo sé que estaban muy cercanos de lo que sucedía en el país, pero ahora que estás dentro, ¿te das cuenta que es mucho más difícil de lo que se veía fuera? Y además que creo que cada vez es más rudo, es más crudo el tratamiento de la política. Es como que hacemos algo y como no hay respuesta, lo hacemos el día de mañana 2 veces más duro y tampoco hay respuesta, entonces vamos con más fuerza. Entonces cada vez es más rudo el tratamiento de la política. Pero digo, más allá de eso, lo que es un sufrimiento para nosotros y que por supuesto vivirlo tiene otra esencia, son los temas de inseguridad, las amenazas, el tema de que no se pueda salir tranquilo, no por la gente, uno se siente protegido con la gente y yo eso es otra cosa que valoro muchísimo, sino porque el gobierno es capaz de hacer cualquier cosa. Lo ha demostrado, lo demuestra con Jorge Glass, lo demuestra con Aquiles Álvarez, lo demuestra con Vico Villasís, lo ha demostrado con las amenazas, los allanamientos y las suspensiones a los alcaldes en funciones, lo demuestra con estos más de 300 dirigentes que tienen bloqueadas sus cuentas, con casos de terrorismo internacional, es decir, hay un nivel ya superior de amenaza en este país. Y eso lo estamos viviendo. Y yo digo, a veces estar fuera y ejercer la dirigencia desde afuera, claro que te permite tener un concepto de la realidad, pero cuando estás aquí, lo que te trae, y yo digo, no es que haya más miedo o menor miedo, lo que hay es más solidaridad. Y luego uno cuando se encuentra aquí en territorio, cuando recorre las calles y cuando he tenido que ir a visitar a mis compañeros en territorio, lo que uno encuentra es un gran abrazo, una solidaridad y una valentía de nuestra gente que lo único que hace es recargarnos, porque a veces parece que nos dan ganas de botar la toalla, pero cuando uno vuelve a sentir el abrazo de la gente y la compañía y el saber que uno no está sola, pues nos reenergiza. Y ahí estamos y vamos a seguir porque esto no se detiene y a pesar de que cada vez es más rudo, también cada vez hay más respuesta de la gente. Y yo creo que a eso hay que apostarle siempre, a la sabiduría del pueblo. Yo sí creo en la sabiduría del pueblo, creo que hay que construir una nueva retórica, unos nuevos imaginarios, unas nuevas luchas. Creo que hay que construir una nueva forma de ver y relacionarnos con la población. Ahora ha cambiado todo. Ha cambiado todo, la presencia del crimen organizado en territorio ecuatoriano te cambia totalmente la práctica política y totalmente la forma en la que nos miramos. Y yo creo que esas son las formas que ahora tenemos que construir y reconstruir de manera permanente, porque definitivamente la política no se hace de la misma manera ahora como se la hacía apenas hace 5 años, peor aún hace 15, es decir, los tiempos están cambiando aceleradamente y lo que tenemos que también es ir reformulando la política junto con nuestra gente, que es la que nos da el termómetro de cómo estamos en cada uno de nuestros territorios. Una última inquietud nada más, Gabriela. El candidato a alcalde de Guayaquil por la tendencia RC es David Norero, de acuerdo a lo que salió este fin de semana. Sí, hay algunas propuestas, nosotros lo hemos dicho con claridad, la alcaldía de Guayaquil se definirá de la mano con Aquiles Álvarez, que es el legítimo alcalde de Guayaquil, por lo tanto hay algunas alternativas y por supuesto en este sentido, hasta llegar a la inscripción tendremos que llegar con la mejor alternativa para garantizar continuar con la alcaldía de Guayaquil, no solamente por un tema de justicia, sino por un tema de responsabilidad histórica con el pueblo guayaquileño, así que sí, a mí me alegra que hay muchos cuadros políticos y entre ellos gente profesional de primer nivel, así que me alegra en este camino también ir descubriendo estos nuevos rostros profesionales que quieren apostar también a la política de sus territorios. O sea, hay más cuadros todavía que podrían evaluar, ¿no? Por evaluarse. Sí, claro que sí. Hasta no llegar el día de la inscripción, pues por supuesto todo puede cambiar. Ya a estas alturas yo no sé qué va a pasar mañana, por lo tanto no sé cómo vamos a llegar a la inscripción, pero sí, me alegra mucho que hay muchos cuadros que están a la altura. Y por supuesto, la decisión se la tomará siempre de la mano con Aquiles, eso es nuestra vocación, nuestra palabra y lo que hemos dicho de manera permanente. Nosotros no traicionamos, nosotros somos consecuentes y en ese sentido la consecuencia va de la mano también con la justicia y lo que vamos a hacer es una gran campaña por sostener una Guayaquil alternativa, una Guayaquil de justicia, una Guayaquil de la vida, una Guayaquil que rechace la tortura y que rechace la encarcelación tan injusta que se ha hecho con Aquiles Álvarez. Gracias, Gabriela. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte, buen día.